comenzar la clase del procedimiento ordinario laboral. Este se corresponde al módulo 2 del aula virtual. Recordemos que en todo lo que es el proceso laboral hay una ley específica que le rige, que es la conocida como la LOPTRA, Ley Orgánica Procesal Laboral, ¿sí? Esa es nuestra principal ley de estudio en esta unidad curricular. Si bien es cierto, se entrelaza con el Código de Procedimiento Civil, con la Ley Orgánica del Trabajo, con decretos como el decreto de movilidad, con la ley de amparo, ¿sí? Pese a que vemos una diversidad de leyes en el contexto del proceso laboral, la que rige el procedimiento como tal es la LOPTRA, Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Entonces, atentos, es una ley que tienen que comprar para poder ejercer con comodidad. Y es como el Código de Procedimiento Civil. Es el libro de cabecera para el ejercicio en materia civil. En nuestro caso, es el libro de cabecera para el ejercicio en materia laboral, en complemento con el Código Orgánico, con el Código Orgánico, o el Código de Procedimiento Civil, como es en civil, que de hecho aplica solidariamente al proceso laboral. Bien, comencemos a hablar de los principios generales del derecho, ¿sí? Digamos que en materia procesal hay unos principios que rigen el proceso. Procesal civil tiene sus principios, procesal penal tiene sus principios y procesal laboral tiene también unos principios. Por supuesto que algunos principios por área se comparten, ¿sí? Otros no. Por ejemplo, en procesal civil el principio, como principio tenemos la escritura, en laboral tenemos la oralidad, entre otros. Entre los principios generales tenemos el principio de autonomía, imparcialidad, que delimitan lo que son los tribunales laborales. El tribunal laboral es autónomo, toma sus propias decisiones y es imparcial. También le rige el principio de la oralidad, por cuanto, pese a que la mayoría de las actuaciones se hacen de carácter oral, aun y cuando queden registradas de forma escrita en el expediente. El principio de inmediación y concentración es ese principio en la cual se permite que el juez tenga acceso al proceso, al expediente, a las partes. Y la concentración, pues, parte de la concentración son los tiempos del proceso. La publicidad, pues sí, algunos procesos gozan de privacidad, como son los procesos de menores, los procesos penales, pero en el caso del laboral, igual que en civil, las actuaciones son públicas, es decir, cualquier persona, sea parte o no, puede revisar el expediente. Entre otros principios tenemos el principio de la gratuidad, por cuanto la justicia es gratuita por la Constitución Nacional, la abreviación, que es lo corto de los lapsos procesales. Hay un principio de guía donde el juez es rector del proceso, tiene acceso al proceso y la mayoría de las fases del proceso se dan de oficio por el juez. También está el principio de la sana crítica al momento de valorar las pruebas, la equidad entre las partes, la uniformidad procesal. Digamos que estos son los principales principios que rigen el proceso. Ahora bien, dentro del proceso ordinario, digamos que hay tres fases. La fase de sustanciación y mediación, la fase de juicio y la fase de ejecución, ¿sí? Estamos hablando del proceso ordinario de primera instancia. Este proceso es bien curioso porque digamos que al igual que penal y al igual que el OMNA, protección, al proceso lo conocen dos jueces distintos, que es el juez de sustanciación y mediación y ejecución y el juez de juicio. Algunos procesos tienen fase de mediación y sustanciación, pero el mismo juez de juicio realiza la sustanciación y la mediación, tal como es el caso de, por ejemplo, contencioso administrativo, de agrario, por ejemplo, que tienen fases de mediación en su proceso, pero es el mismo juez de juicio y el mismo juez principal, el único juez de la causa, maneja ambos escenarios. La mediación como fase legal
y el juicio. Aquí en laboral tenemos dos jueces distintos. Está el juez de sustanciación, mediación y ejecución y está el juez de juicio. Entonces, en primera instancia, el primero en conocer una demanda en el marco del proceso ordinario laboral es el juez de sustanciación, mediación y ejecución. Entonces, ese juez en su fase, el juez de sustanciación y mediación y ejecución es el responsable de recibir la demanda, ¿sí? Admitirla, admitirla o inadmitirla, según el caso, este, y realizar las audiencias de mediación. Si no hay un acuerdo de mediación, se pasa a la fase de juicio con otro juez distinto, que es el juez de juicio. Después de que quede, el juez de juicio lleva su audiencia de juicio, evacúa las pruebas, las admite, las evacúa y saca la decisión. Después que se pronuncie de su decisión y que definitivamente la sentencia, él la devuelve al juez de sustanciación, mediación y ejecución. Y es ese juez el mismo que sustanció y medio ahora el responsable de ejecutar la sentencia. Entonces, bien, en una primera fase, este primer juez, que es el juez de mediación, procede a sustanciar el expediente. Como parte de la sustanciación, tiene que revisar que se cumplan los requisitos mínimos de ley para admitirla. Si no se cumplen los requisitos mínimos de ley, tiene que aplicar lo que es el despacho saneador. Y si se cumplen, se admite de una vez. Esta cuestión del despacho saneador es bien interesante porque viene como a sustituir lo conocido como cuestiones previas en el proceso civil. Y entonces, a través del despacho se subsana cualquier situación que tenga que revisar a fin de poder, digamos que, darle fluidez y pulcritud al proceso y poder evitar reposiciones inútiles, reposiciones en las causas. El despacho saneador, fíjense, los requisitos para interponer la demanda, los requisitos mínimos de ley, que son los que revisa el juez, para el despacho saneador están tipificados en el artículo 123 de la LOCTA. Eso es bien importante. Después el 124 dice, si faltan algunos de sus requisitos, hay que mandar a subsanar esos errores para finalmente poder admitir. Se le dan 2 días después de que el tribunal saque ese despacho saneador. Ese despacho saneador se le notifica a las partes. Después de que la secretaria certifique esa notificación de las partes, se cuentan esos 2 días y en el día siguiente o en el día 1 o 2 incorporan lo que es esa subsanación solicitada por el juez. Si se subsana, entonces aquí hay varios escenarios. Si subsana y si no subsana. Si subsana y subsana bien, se admite. Si subsana y subsana mal, se inadmite, ¿sí? Pero si no subsana, se inadmite también, pero con la sanción de perención. Es decir, eh, el legislador lo toma como que como no cumplió con lo que se le mandó, se le da un pequeño castigo, algo así. Y el pequeño castigo es, como se declara la inadmisión o la perención, termina el proceso, pero digamos que el derecho lo sigue teniendo el trabajador o la persona que demandó. Entonces puede volver a valer su derecho a través de otra demanda, pero tiene que esperar 90 días, que es lo que establece la SOS de perención en la LOC. Y por supuesto, supletoriamente también el Código de Procedimiento Civil. Bien, después que está admitida la demanda, viene la fase de notificación, que es similar al proceso de citación en el civil. Ahora bien, es notificación porque a diferencia de la notificación la citación en civil es personal. Aquí no se habla de citación porque no es personal, sino es una notificación. Es decir, demanda a la empresa por pago de prestaciones, ¿sí? Al momento de notificar, el alguacil puede entregarle no al dueño de la empresa, sino a cualquier persona que esté en la empresa, bien sea el vigilante, el recepcionista, el responsable de la cuestión de correos, de información, ¿sí? Le dan el acuse de recibo y tiene que cumplir con la formalidad del cartel, que es publicar en la sede de la empresa, publicar la boleta de notificación. Este,
y así se cumple la notificación a fin de que ésta sea posteriormente certificada por el secretario del tribunal y comience a transcurrir el lapso de emplazamiento, el lapso de comparecencia para la audiencia inicial. También se puede dar el caso de que la empresa demandada esté en otro estado, esté fuera de la ciudad. En ese caso se puede comisionar a otro tribunal de la localidad para que realice la respectiva notificación y después envíe las resultas al tribunal. El secretario certifica y a partir de la certificación se comienza a contar el lapso de emplazamiento, que son 10 días más los términos de distancia. Este punto también es importante, ¿no? Porque los términos de distancia son días continuos y el lapso de desplazamiento son días hábiles. Entonces, en los 10 días, por ejemplo, que son de emplazamiento, son días hábiles, no se cuentan sábados y domingos. Pero en los términos de distancia sí se cuentan sábados y domingos. ¿Cuál se cuenta primero? Porque puede variar. Primero se cuenta el término de distancia y después el lapso de emplazamiento. Y esto hay que tener mucho cuidado porque si se hace mal el conteo, no se llega a la audiencia, pues, porque la audiencia es 10 días después de la notificación más el término de distancia. Y lo primero que transcurrir en contarse es el término de distancia. Bien, se da la audiencia preliminar el día y la hora pautada según la boleta de notificación, contando los días del lapso de comparecencia después de la certificación que hace el secretario. Y bien, se da la audiencia. En el contexto de la audiencia pueden pasar varias cosas. Que asistan las dos partes y se realiza la mediación y se llega a un acuerdo, se considera una sentencia con validez y cosa juzgada. Ahora bien, ¿qué pasa si una de las partes no asiste? Si es el demandante el que no asiste, el juez tiene la obligación legal de declarar el expediente o ese proceso desistido por sentencia. Y si no asiste la demandada, el juez tiene la obligación legal de declarar la presunción de admisión de hechos y proceder a sentenciar basado en la admisión de hechos de manera inmediata. De ambas situaciones hay apelación, sí, hay apelación de conforme con el artículo 130 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo y la Jurisprudencia, donde cualquiera de las dos partes puede mostrar que por fuerza mayor o hecho imprevisto no pudo asistir a la audiencia, digamos que sustentado los alegatos en la jurisprudencia actual de temas similares anteriores. Bien, aquí está lo de la admisión de hechos. Ajá, ahora, ¿qué sucede en caso de que se dé la audiencia y asistieron ambas partes, pero no se llega a un acuerdo? La audiencia inicial, la audiencia preliminar es una sola. Tiene el inicio y la continuación. Puede continuar en varias oportunidades. Entonces, la audiencia preliminar lo que hace es que se prolonga. Bueno, no llegamos a un acuerdo, tuvimos una reunión, vamos a llamar al trabajador, vamos a llamar al patrono para dilucidar hechos y derechos y poder llegar a una mediación, poder promover la mediación. Entonces vamos a prolongar la audiencia. La audiencia se puede prolongar las veces que sea necesario, siempre y cuando por orden legal no exceda de 4 meses. Eso está en la norma. Si no hay mediación, ¿sí?, se remite a juicio. Después de la última audiencia de mediación, el juez tiene que incorporar las pruebas y, ojo, las pruebas tienen que presentarse en la oral en la oportunidad en que inicia la audiencia preliminar, es decir, en la primera audiencia. Esto es importante porque es un momento único, es un momento único y en esa primera audiencia es donde se presentan las pruebas. El juez las resguarda, el juez no las agrega al expediente porque está en un proceso de mediación, ¿sí? Y en las mesas de mediación discuten las pruebas y ambas partes están de acuerdo, pero están resguardadas. Si no hay acuerdo y se va a juicio, entonces antes de remitir el expediente a juicio, el juez incorpora las pruebas. Ese es el proceso establecido en la norma. Bien, no hubo acuerdo en mediación. ¿Qué sucede? Se incorporan las pruebas al quinto día. Después de la última audiencia, la parte demandada tiene que
presentar en la URD para ser agregado al expediente la contestación de la demanda. Una vez transcurrido el lapso de contestación de la demanda, el juez de sustanciación y mediación remite a juicio, ya agregó las pruebas, agregó la contestación y remite a juicio. El juez de juicio lo recibe el expediente, revisa las pruebas, se pronuncia sobre las pruebas, a, a ver cuáles pruebas admite, cuáles pruebas no admite y fija el día, la fecha y la hora en que se va a realizar la audiencia oral y pública del juicio. En esa audiencia oral se evacúan las pruebas, se ejerce el control de las pruebas y dependiendo de la valoración probatoria, el juez se pronuncia el dispositivo y saca la sentencia. El dispositivo puede ser con lugar, sin lugar o parcialmente con lugar. Esa sentencia, por supuesto, que es revisable por el superior, tiene apelación. Dentro de los 5 días siguientes de pronunciada, la parte puede apelar a fin de que el superior se pronuncie sobre la apelación, los supuestos hechos, las supuestas figurativas del derecho infringidos, revise en apelación el uso del derecho en sentencia. Y puede en apelación igual declarar con lugar la apelación o sin lugar o parcialmente sin lugar. Bien, una vez que tenemos la sentencia firme, devuelven esa sentencia, ese expediente, nuevamente al juez de sustanciación, mediación y ejecución, a fin de que se continúe con la fase de ejecución de sentencia. Generalmente todas las sentencias tienen el cálculo del juez del monto a cancelar y generalmente en todas el juez ordena la experticia complementaria del fallo a fin de poder obtener, qué sé yo, indexaciones, que son cálculos especializados, intereses o actualmente conversiones monetarias con respecto al cambio o a la posibilidad de hacer reclamos en moneda extranjera. Después de que se haga la experticia complementaria del fallo, se termina de definir el monto de la sentencia a ejecutar generalmente. Bueno, las sentencias de dar, de pagar, a veces también hay sentencias de hacer, de procesar, tales como procesar, por decir algo, jubilaciones, procesar una sentencia que obligue al patrono a procesar trámites por el seguro social, sí, pero generalmente es de dar. Si es de dar, ya cuando esté definido el monto, se procede a la ejecución. Esto es de manera automática de oficio por el juez, lo primero que tiene que pronunciar es la ejecución forzosa, si la voluntaria, perdón, que son 3 días. Si dentro de los 3 días no se da la ejecución voluntaria, pasa a la forzosa a fin de que la parte ya estando decretada la ejecución forzosa, pida día, fecha y hora para el embargo. Desde la ejecución forzosa, este, se realiza el embargo y bueno, allí también, en el contexto de ejecución, se puede embargar el costo del pago del experto, ¿sí? El costo del pago del experto, lo de la sentencia, para darle finalmente por cumplida la ejecución de la sentencia y después de haber velado por la ejecución de la sentencia se procede al cierre de archivo del expediente. Bien, con esto terminamos estos tics de la fase del proceso de ejecución en primera instancia. Es muy, muy, muy importante que se familiaricen con la LOCTRA, que lean el articulado referido a este proceso, que lo subrayen, que se hagan una visualización de los lapsos y, por supuesto, que realicen la actividad académica y la carguen, porque eso es lo que les va a dar una visión general del tiempo y las actuaciones del proceso, que va a ser una guía práctica en el ejercicio como litigante. Bien, con eso terminamos. Veo que hay algunos conectados. Si tienen alguna pregunta. Bueno. Una pregunta que, o sea, yo no he asistido a un juicio laboral y usted decía al inicio que en la fase de mediación las personas pueden llevar las partes, pueden llevar las pruebas. Las pruebas simplemente se exhiben allí. En ese momento no se agregan porque están en ese proceso. ¿Es así? Sí, en la primera audiencia de mediación, en la primera, única y exclusivamente en la primera,
ambas partes, tanto el demandante como el demandado, debe consignar su escrito de pruebas y sus anexos. Esa es la única oportunidad procesal para promover las pruebas. Y aun y cuando la ley dice que es en la audiencia preliminar, la LOCTRA establece en la audiencia preliminar el momento procesal en que se presentan las pruebas, la jurisprudencia ha dejado claro que no es en cualquier audiencia ni en sus prolongaciones, sino en la inicial, en la primera, ¿sí? En la primera. No se puede hacer después, salvo que se trate de pruebas sobrevenidas y el juez de juicio en su audiencia de juicio decida valorarlas. También el juez de juicio hace uso de los autos para mejor proveer, que es donde él, desde su facultad de rectoría del proceso, puede pedir información a entes públicos y privados para ampliar esa valoración de pruebas, pero es algo por vía de excepción. Por tanto, la única oportunidad legal es en la audiencia de mediación, ante el juez de mediación y en la primera audiencia. Y generalmente es una formalidad que se hace antes del inicio de la audiencia. Por eso, pese a que la audiencia es oral, ¿sí? Tiene unas características específicas, es oral, es confidencial, está basada en el respeto, en la objetividad, pese a que, digamos, no se deja en el acta de la audiencia esas situaciones de carácter confidencial, sí es obligatorio que el juez deje constancia de que en ese único acto recibió escrito de pruebas e identifique el número de folios y el número de anexos. Después el juez las resguarda y no las agrega al expediente, salvo cuando dé por culminada la audiencia de mediación. ¿Sí? Y dentro de la audiencia de mediación se permiten, si ambas partes lo autorizan, hacer una revisión y análisis de las pruebas para, digamos, poder hacer un ejercicio de análisis de los hechos y del derecho de acuerdo a lo que se conversa en la mesa. Y desde allí hacer una visión prospectiva de las alternativas o de las posibilidades que se pueden dar en juicio en una sentencia. Y de acuerdo a lo que ambas partes vean, pues llegan a un acuerdo. Entonces, correcto, es la única oportunidad legal, es en el inicio de la audiencia y después que se termine la audiencia, el juez las agrega al expediente. Perfecto. Muchas gracias. Igualito las agrega. Si hay conciliación o no hay conciliación, igualito se agrega. Sí, generalmente, si no hay conciliación, se agregan, se recibe la contestación de la demanda y se remite a juicio. Si hay conciliación, ya tenemos una sentencia homologada que se le da el carácter de cosa juzgada y como ya se terminó el proceso, se le devuelven las pruebas a ambas partes. ¿Sí? Se le devuelven las pruebas a ambas partes y no se consignan en el expediente. Un placer, ha sido un placer. Feliz tarde para todos. Por favor, incorpórense al aula virtual, revisen el aula virtual. Mucha atención con el fundamento legal que emplean para los análisis. A veces se revisa en internet por la ley procesal del trabajo y no revisan bien y corren el riesgo de asumir una ley que no sea de Venezuela o una ley que no esté vigente. Entonces, mucho cuidado con eso. Siempre verificar la vigencia de la ley, que se corresponda al momento, al tiempo y al espacio en el momento en que estén ejerciendo. Bueno, feliz tarde para todos. Cualquier cosa, pues por el chat privado o por el chat del aula virtual, estaré atento.